Capítulo 1. El silencio de la carne. El aire en el nivel 800 de la colmena Orestes no debería saber a cobre, pero esa mañana, cada bocanada de aire reciclado se sentía como una hoja de afeitar en la garganta de Elias Vane. En las profundidades de la aguja, donde el cielo es una leyenda contada por locos y la luz del sol es sustituida por el parpadeo moribundo de tubos de fosfósforo, el olfato es el primer sentido que advierte la tragedia. Elías, un hombre cuya columna vertebral se había curvado bajo el peso de 1000 turnos de limpieza, se detuvo frente a la esclusa de la sala de máquinas 44 Beta. Sus pulmones, curtidos por décadas de inhalar prometium vaporizado y polvo de silicio, detectaron algo que no pertenecía a la letanía del metal. No era el hedor familiar del aceite rancio ni el ozono de los generadores. Era un aroma dulce, demasiado dulce, flores marchitas sumergidas en leche agria, un perfume que evocaba jardines que ningún habitante de Orestes vería jamás, mezclado con la nota punzante de la carne que empieza a licuarse. La puerta de la esclusa, una mole de acero de 3 toneladas, marcada con el sello del Adeptus Mechanicus, no siseó al abrirse. El mecanismo hidráulico parecía entumecido, como si el fluido de sus tuberías se hubiera vuelto espeso y perezoso. Al entrar, Elías no encontró el caos que esperaba. No había alarmas aullando ni servidores de combate desplegados. Solo había silencio. Un silencio denso, físico, que presionaba los tímpanos con la fuerza de un océano de plomo. Elías dio un paso, y el crujido bajo sus botas pesadas sonó como un disparo en una catedral vacía. Miró hacia abajo. El suelo, una rejilla de metal industrial, diseñada para drenar lubricantes, estaba cubierto por una fina capa de ceniza grisácea. No era ceniza de carbón. Era un residuo fino, casi sedoso, que al ser perturbado por sus pasos, revelaba un patrón geométrico perfecto. Círculos concéntricos cruzados por líneas que desafiaban la arquitectura de la sala, extendiéndose hacia el centro del recinto, donde se ubicaba el respiradero principal de la zona. Elías se arrodilló, ignorando el dolor punzante en su rodilla derecha, y pasó un dedo enguantado por el rastro. La ceniza tenía la textura de la médula ósea calcinada y fibras sintéticas desintegradas. Al levantar la vista hacia el respiradero, el corazón le dio un vuelco. La rejilla de ventilación estaba rodeada por un halo de esa misma sustancia, como si los pulmones de la colmena hubieran exhalado el último suspiro de 1 millar de hombres. Fue entonces cuando lo escuchó. No era un sonido audible en el sentido convencional, sino una frecuencia que nacía en la base del cráneo, el sonido del vacío, una vibración subsónica que hacía que los dientes vibraran dentro de las encías y que los capilares de sus ojos comenzaran a rendirse. Elías sintió un calor húmedo recorriendo su mejilla. Al limpiarse con el dorso de la mano, vio el rastro de sangre roja y brillante. El aire en la sala pareció espesarse, volviéndose opaque, mientras la frecuencia aumentaba. Era el sonido de un grito, que ha sido estirado durante milenios, hasta volverse una línea recta de agonía pura. Sus ojos, nublados por la hemorragia interna, buscaron un punto de referencia, algo que le devolviera la cordura en mitad de aquel delirio sensorial. Sus manos, temblorosas, se aferraron a la barandilla de la pasarela técnica que conducía a la válvula 7G, el regulador de presión que mantenía el equilibrio térmico de todo el sector. Elías conocía esa válvula como si fuera un órgano de su propio cuerpo. La había limpiado y aceitado cada semana durante los últimos 30 años. Al acercarse, notó la anomalía. El sello de cera sagrada, bendecido por un tecno sacerdote para asegurar que ningún profano alterara el flujo, estaba roto, pero no había sido golpeado por un martillo ni cortado por una sierra. La cera roja, dura como el granito, parecía haber sido devorada.
bordes irregulares, marcas de dientes diminutos y afilados que no guardaban simetría humana. Habían roído el sello hasta dejar el metal desnudo. Elías acercó la linterna de su cinturón. En el metal de la válvula, donde debería haber reflejos de luz fría, vio algo que su mente se negó a procesar al principio. La superficie del acero estaba sudando. Un líquido viscoso y transparente brotaba de los poros del metal, deslizándose sobre las marcas de los dientes con una lentitud obscena. Elías Bain no era un guerrero. No sabía nada de las entidades que habitan más allá del velo, ni de las corrupciones que pueden convertir la fe en un tumor. Era un hombre que manejaba una fregona y un trapo de aceite. Pero en ese momento, rodeado por la geometría de la ceniza y el susurro de la válvula que sudaba, comprendió que la maquinaria de la colmena Orestes ya no estaba funcionando para los hombres. Algo se había instalado en los intersticios del acero, algo que tenía hambre y que no usaba herramientas para abrirse paso, sino que consumía la propia realidad para manifestarse. El archivista que hoy recupera estos datos sabe que Elías debió haber huido. Cualquier protocolo de seguridad imperial dictaba el sellado inmediato del sector y el bombardeo térmico de la zona. Pero Elías era un engranaje que se negaba a romperse. Miró la válvula 7G, el corazón de aquel silencio, y sintió una responsabilidad que no figuraba en su contrato laboral de esclavo de la administración. Para comprender por qué un hombre que solo sabía manejar una fregona terminó desafiando a las estrellas, debemos descender a la rutina de los condenados. Capítulo 2. El ritual de lo mundano. En el imperio, la santidad se mide en oraciones, pero en los niveles inferiores, la única fe real es la que evita que el reactor de plasma te convierta en vapor mientras duermes. Para Elías Bain, de 54 años estándar, la vida no era una sucesión de días, sino un ciclo interminable de ruidos y olores. La jornada de 20 horas comenzaba con el aullido de las sirenas de vapor que perforaban el sueño en los barracones de la aguja 44. Elías se levantaba de un jergón que olía a sudor viejo y humedad, sintiendo cómo sus huesos protestaban con cada movimiento. Su cuerpo era un mapa de la industria imperial, cicatrices de quemaduras químicas en los antebrazos que nunca cerraron del todo, una cojera rítmica, producto de un soporte hidráulico que le aplastó la pierna derecha en su juventud, y una piel del color del pergamino rancio. Su única posesión de valor no estaba registrada en los inventarios del Administratum. Era una pequeña herramienta de ajuste manual, una llave de torsión de aleación pesada que había heredado de su abuelo. El metal estaba gastado, suavizado por el contacto con miles de manos a lo largo de 3 generaciones. Técnicamente, era un objeto ilegal. No llevaba el sello de bendición del Adeptus Mechanicus. No había sido sumergida en aceites sagrados por un magos, y su uso se consideraba una herejía técnica menor. Pero para Elías, esa herramienta era la única cosa en toda la colmena que no mentía. Mientras los servidores de limpieza, cuerpos humanos lobotomizados y fusionados con máquinas, se limitaban a seguir rutas de programación rígidas, Elías usaba su llave para sentir la tensión de los pernos, para escuchar lo que el metal tenía que decir. La colmena Orestes era un organismo vivo de 10.000 millones de almas que ignoraba por completo a sus propias células. Elías trabajaba en los niveles de filtrado, donde los fluidos sagrados de las máquinas se purificaban para volver a ser inyectados en las venas de la ciudad. Su labor consistía en limpiar los depósitos de sedimentos, recoger la grasa negra que se acumulaba en los pistones y asegurarse de que los conductos no se obstruyeran con los detritos de la civilización superior. Era una labor invisible, ingrata y letal. Sus compañeros, los hermanos del filtro, eran hombres y mujeres que habían perdido la voz por los vapores ácidos o que habían desarrollado tics nerviosos que imitaban el movimiento de los engranajes que servían. La inspectora de turno Cray, una burócrata de 42 años,
con un ojo biónico de gama baja, que emitía un zumbido constante, era la encargada de supervisar su miseria. Crane no veía personas, veía cuotas de producción y tiempos de mantenimiento. Cada vez que se cruzaba con Elías, su ojo artificial realizaba un escaneo rápido, buscando cualquier desviación en el uniforme raído del conserje. Vane, sector 44 beta. Estás un 0.4% por debajo de la eficiencia de limpieza de la semana pasada, solía decir con una voz monocorde, mientras su mano izquierda jugueteaba con el sello de autoridad de su cinturón. Cray era el rostro de la negligencia institucional, una mujer que preferiría dejar que una tubería estallara antes que admitir que el cronograma de reparaciones estaba mal diseñado. Elías tenía una costumbre que sus compañeros consideraban una excentricidad de viejo. Cada vez que entraba en una nueva sección de túneles, golpeaba las tuberías rítmicamente con el nudillo de su llave de ajuste. Tun, 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 tun. Era un código de mantenimiento antiguo, algo que aprendió de los veteranos que ya habían sido reciclados en las plantas de nutrientes. El eco que devolvía la tubería le decía todo lo que necesitaba saber. Si había una obstrucción de lodo, si la presión del vapor era inestable, o si el metal estaba sufriendo fatiga estructural. Era una conversación silenciosa entre el hombre y la montaña de acero. En la semana previa al descubrimiento en la sala 44 beta, los ecos habían empezado a cambiar. Ya no eran metálicos y claros. El sonido que regresaba a Elías era sordo, como si golpeara carne en lugar de hierro. Al principio pensó que se trataba de una acumulación masiva de óxido, pero la vibración era diferente. Un ritmo cardíaco lento y pesado que no coincidía con los ciclos de los generadores. Elías informó a la inspectora Cray durante el cambio de turno, mostrando sus lecturas manuales. Cray ni siquiera levantó la vista de su tableta de datos. Los servidores de diagnóstico no informan de anomalías, Vane. Si hay un problema de vibración es porque no has ajustado correctamente los amortiguadores de la zona. No me hagas perder el tiempo con tus supersticiones de clase baja. Vuelve al trabajo o te asignaré al turno de limpieza de las calderas de fundición. Elías regresó a la oscuridad, masticando un trozo de resina de sellado vieja, para engañar al hambre y mitigar el sabor a ozono que le quemaba la lengua. Sabía que Cray mentía, o peor aún, que no le importaba. La colmena estaba tan obsesionada con la apariencia de orden, que ignoraba los tumores que crecían en sus cimientos. Los hermanos del filtro empezaron a desaparecer. No de forma dramática, sino silenciosa. Un operario que no acudía a la ración de comida. Una lavandera cuyo turno quedaba vacío. En la inmensidad de Orestes, una desaparición era solo un error administrativo, que se corregía borrando un nombre de una lista. Pero Elías seguía golpeando las tuberías. Tun, 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 tun. El eco era cada vez más denso. Empezó a notar que el agua bendita de los depósitos de purificación, que debía ser cristalina, tenía ahora un matiz violáceo, como el color de un hematoma. Y el olor, ese aroma a flores dulces, empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación de su propio dormitorio. Mientras sus compañeros dormían el sueño de los agotados, Elías se quedaba despierto, escuchando cómo las tuberías de la colmena empezaban a susurrar. No eran palabras, sino una lógica de fluidos que se movían en direcciones imposibles. La fe del imperio dice que el emperador protege, pero Elías sabía que el emperador estaba muy lejos, en un trono de oro rodeado de santos y guerreros. Aquí abajo, en el nivel 800, solo estaban él, su llave de ajuste ilegal y una sombra que empezaba a estirarse desde los conductos de aire. Elías no buscaba el mal, pero el mal tiene una forma muy específica de manifestarse, a través de un error de cálculo en un informe de limpieza que nadie se molestó en leer. Capítulo 3. La peste en los conductos. El primer síntoma no fue un grito, sino un cambio en el color de las luces de emergencia. Un tono violeta
que no figuraba en ningún manual del Mechanicus. Elias Vane se encontraba en el corazón del sistema de ventilación primario. Un laberinto de túneles, donde el viento soplaba con la fuerza de un huracán contenido. Debería haber sido un lugar de aire puro, el pulmón que oxigenaba a millones de trabajadores, pero la atmósfera se sentía aceitosa. La luz violeta bañaba las paredes de metal, revelando una transformación que desafiaba toda ingeniería lógica. Dentro de los conductos, Elías encontró lo que al principio creyó que eran cables de fibra óptica desprendidos. Pero al acercar su linterna, vio que los cables tenían pulso. Eran filamentos de un material que parecía una mezcla entre cobre oxidado y tendones humanos. Crecían desde las juntas de las tuberías, entrelazándose en patrones fractales, extendiéndose como venas por el interior de la infraestructura. No estaban allí para transmitir energía, sino para extraerla. Cada vez que el sistema de ventilación pulsaba, las venas se hinchaban, brillando con una luminiscencia interna que hacía que a Elías le dolieran los dientes. A unos metros de distancia, un servidor de limpieza, una unidad modelo Sigma 9, destinada a fregar los conductos, estaba detenido. No estaba averiado por falta de energía, estaba siendo digerido. Los cables orgánicos habían penetrado por las cuencas oculares del servidor y salían por sus articulaciones hidráulicas, utilizándolo como un armazón para sostener una masa de tejido que palpitaba al ritmo de la colmena. Elías se acercó, con su llave de ajuste en la mano, y vio que el agua de los depósitos de limpieza que el servidor transportaba se había transformado. El líquido, que debía ser agua bendita destilada, ahora era un fluido espeso y oscuro que susurraba. Cuando Elías dejó de respirar por un segundo, pudo oírlo, un murmullo constante, miles de voces pequeñas que debatían sobre geometrías prohibidas y el sabor del miedo. El contraste con la versión oficial era absoluto. Esa misma mañana, en el boletín de noticias de la colmena, se había anunciado un ajuste menor en la presión atmosférica debido a tareas de mantenimiento rutinarias. La inspectora Cray había firmado el informe, asegurando que todo estaba bajo control. Pero lo que Elías veía era una infección tecnoorgánica de una escala inimaginable. La colmena no estaba sufriendo un fallo técnico. Estaba siendo reclamada por algo que transformaba el acero en carne y la oración en estática. Elías decidió seguir el rastro de las venas. Se arrastró por conductos tan estrechos que el metal le rozaba las costillas, ignorando el pánico que amenazaba con cerrar su garganta. Llegó a una intersección donde los 4 conductos principales se unían en una cámara de expansión. Allí, el horror se hizo tangible. En el centro de la cámara, los cables habían formado un nido que rodeaba los depósitos de agua bendita de la zona. El fluido sagrado estaba siendo drenado y sustituido por esa sustancia violácea que susurraba. Al mirar hacia arriba, Elías vio que la disposición de los conductos, vista desde ese ángulo, formaba un símbolo que le hizo querer arrancarse los ojos. No era una marca del Mechanicus, era una runa, un sello de invocación que utilizaba los kilómetros de tuberías de la colmena como líneas de energía para un ritual a escala urbana. Elías comprendió entonces que la limpieza que él y sus compañeros realizaban no era para mantener la máquina, sino para alimentar el nido. Cada gramo de grasa que quitaban, cada perno que ajustaban según las órdenes de Cray, estaba ayudando a que la infección se extendiera sin obstáculos. La burocracia imperial, en su búsqueda ciega de eficiencia, se había convertido en el sistema inmunológico de un parásito. Salió de los conductos empapado en un sudor frío que olía a flores podridas. Sabía que debía hablar con alguien que estuviera por encima de Cray. Se dirigió a la oficina de supervisión del nivel 800, corriendo por pasillos que ahora le parecían extraños,
como si las paredes se hubieran movido unos centímetros desde la última vez que las vio. El aire era cada vez más denso, y el sonido del vacío, esa frecuencia que hacía sangrar los ojos, empezaba a filtrarse por los altavoces de comunicación de la colmena, disfrazado como el zumbido normal de la estática. Al llegar a la oficina de la inspectora Cray, Elías se detuvo en seco. La puerta de seguridad estaba cerrada por dentro, algo inusual durante un turno de supervisión. No había luces encendidas en el interior. Elías golpeó el panel de metal con su llave de ajuste. Tun, 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 tun. No hubo respuesta, pero al pegar la oreja a la superficie fría del acero, escuchó algo que le heló la sangre. No era el sonido de una oficina funcionando, era un sonido húmedo, rítmico. El sonido de algo grande, algo con mandíbulas pesadas, masticando metal con una parsimonia aterradora. «Inspectora Kay», llamó Elías, con la voz quebrada. Desde el interior de la oficina, una voz que sonaba como el chirrido de una bisagra oxidada, respondió, pero no eran palabras. Era una secuencia de números, una ecuación de presión atmosférica repetida una y otra vez en un tono que no tenía nada de humano. Cuando Elías intentó informar a sus superiores, descubrió que la oficina de la inspectora Cray estaba cerrada por dentro, y de su interior emanaba el sonido de alguien masticando metal. Capítulo 4. La ceguera del trono. La maquinaria del imperio es tan vasta que prefiere dejar que una ciudad muera antes que admitir que un error de un burócrata permitió que el enemigo se infiltrara en sus pulmones. Elías Bain no era un rebelde, no era un hombre de ideas peligrosas, ni un agitador de masas. Era un hombre que conocía el peso de una llave de impacto y la temperatura exacta a la que el vapor de agua se vuelve letal. Por eso, cuando subió por los elevadores de carga hacia los niveles de la administración, no lo hizo con fuego en el corazón, sino con el frío miedo de quien sabe que ha visto algo que no debería existir. El ascenso fue un descenso moral. A medida que Elías dejaba atrás el nivel 800, el aire se volvía más ligero, pero también más artificial, cargado con el perfume rancio de los inciensos de oficina y el ozono de los procesadores lógicos. En el nivel 200, las paredes ya no eran de acero desnudo y óxido, sino de mármol veteado con cables de oro, una opulencia que insultaba la miseria de los niveles inferiores. Allí, los guardias de la colmena, con sus armaduras de caparazón pulidas hasta el brillo de un espejo, y sus rifles láser en posición de descanso, lo miraron como si fuera una mancha de aceite en un altar. Elías intentó hablar. Su voz, acostumbrada a gritar sobre el rugido de las turbinas, sonó como un graznido en los pasillos silenciosos de la burocracia. «La ventilación», dijo, señalando hacia abajo, con una mano que temblaba por el esfuerzo de mantenerse firme. «Hay algo en los tubos. No es suciedad. Está vivo. Está comiendo el sello de la 7G». Los guardias no escucharon las palabras. Solo escucharon la insolencia de un hombre de los estratos inferiores que se atrevía a ensuciar el aire de los elegidos. Fue conducido, tras horas de espera, en una antecámara donde el único sonido era el goteo de un reloj de agua, ante un magos menor del Adeptus Mechanicus. El magos, un hombre que era más cables y sensores que carne, ni siquiera levantó la vista de sus tablas de datos. Su ojo biónico, una lente roja que giraba con un clic rítmico, escaneaba informes de producción. Para él, Elías no era un ciudadano, sino una unidad de mantenimiento con un fallo en su programación de obediencia. La cuota de producción de la aguja 44 ha bajado un 0,04%, dijo el magos, y su voz era una síntesis metálica que carecía de cualquier inflexión humana. Tu presencia aquí es una interrupción del flujo de trabajo sagrado. Los sensores de presión no indican anomalías. La lógica dicta que tus observaciones son producto de la fatiga o de una histeria respiratoria común en vuestro nivel.
Elías intentó explicar lo de la inspectora Cray. Intentó describir el sonido de algo masticando metal detrás de una puerta cerrada. Pero el Magos ya había tomado una decisión. En la mente del Mechanicus, un error en el sistema de seguridad era imposible. Porque admitirlo significaría que ellos, los sacerdotes del dios máquina, habían fallado en su liturgia de vigilancia. La realidad es que el sistema de seguridad no había sido hackeado por un enemigo externo con códigos de desencriptación. Había sido vulnerado por la propia negligencia de los magos, que habían desactivado las alarmas de microvariaciones para que los informes de eficiencia mensual no mostraran manchas rojas. Si detengo los ventiladores para una inspección, razonó el Magos, sin decirlo en voz alta, la producción de municiones se detendrá. Si la producción se detiene, mi ascenso al siguiente estrato de la jerarquía se verá comprometido. El imperio se alimenta de vidas, pero se sostiene sobre la vanidad de sus funcionarios. Elías fue expulsado, no con una explicación, sino con el culatazo de un rifle láser en el estómago, que lo dejó sin aliento en el suelo frío del vestíbulo. «Vuelve a tu puesto, unidad Bane», le ordenó un sargento de la guardia. «Si vuelves a subir sin una orden de trabajo firmada, tu próximo destino será el tanque de reciclaje de proteínas». Mientras descendía de nuevo hacia la oscuridad, Elías vio algo que el Magos no quiso ver. En las pantallas de monitorización que flanqueaban el pasillo, los rostros de los trabajadores que aparecían en las cámaras de seguridad ya no eran humanos. Sus ojos, captados por un segundo antes de que la cámara girara, eran pozos de una negrura absoluta, como si la pupila se hubiera expandido hasta devorar el iris. En las sombras de los talleres vio a sus compañeros de turno, los mismos con los que había compartido raciones de sopa de algas, escribiendo en las paredes. No usaban cha, usaban sus propias uñas, arrancándoselas contra el metal para trazar ecuaciones imposibles, geometrías que herían la vista y que parecían palpitar con una luz propia y enferma. Elías comprendió entonces la magnitud de la tragedia. El sistema de seguridad no estaba fallando, estaba siendo reescrito. La ciudad no estaba ciega, se estaba arrancando los ojos para no ver lo que estaban haciendo en sus entrañas. Solo en la oscuridad de los túneles de servicio, lejos de los ojos biónicos que solo veían números y de los guardias que solo veían rangos, Elías comprendió que si la ciudad iba a salvarse, tendría que ser un pecado contra el dios máquina. Tendría que actuar fuera de toda ley, fuera de toda liturgia, confiando únicamente en el metal viejo y en sus propias manos manchadas de grasa. Capítulo 5. El culto de la eficiencia. Debajo de la fe y el acero, Orestes escondía un secreto podrido. La ciudad no estaba siendo atacada, estaba siendo digerida desde adentro. Elías Vane no regresó a su barracón. Sabía que si lo hacía, terminaría como los demás, trazando círculos en el suelo y esperando el momento en que sus pulmones se convirtieran en nidos. Se ocultó en los espacios entre las paredes, en los conductos de servicio tan estrechos que solo un hombre consumido por el hambre y el trabajo podría transitar. Allí, en el silencio sepulcral de los niveles técnicos, Elías empezó a unir las piezas de un rompecabezas que nadie quería resolver. Tenía consigo unos planos antiguos de la aguja 44, pergaminos de piel de buey que habían pasado de conserje a conserje durante siglos. Al extenderlos bajo la luz mortecina de su linterna de mano, la verdad le golpeó con la fuerza de una explosión de vapor. La disposición de los conductos de aire primarios, las rutas de los fluidos refrigerantes y la alineación de las turbinas de vacío no eran solo ingeniería. Vistos en conjunto, desde una perspectiva que ningún burócrata se molestaba en adoptar, formaban un sello rúnico a escala kilométrica. Alguien, tal vez hace milenios, tal vez en la última remodelación impulsada por el deseo de optimizar recursos, había diseñado la ventilación de la colmena para que el movimiento del aire mismo fuera una invocación constante.
Cada vez que las aspas giraban, cada vez que el oxígeno era bombeado hacia las agujas superiores, la ciudad estaba recitando una plegaria a algo que habita en el warp. Los gobernadores de la colmena no eran necesariamente cultistas conscientes, pero su obsesión por la eficiencia los había convertido en herramientas perfectas. Habían notado el crecimiento en los conductos, esas venas de cobre y carne, y en lugar de purgarlo, lo habían llamado biomasa de refuerzo estructural. Habían permitido que la infección se extendiera porque, según sus cálculos, los conductos infectados movían el aire con un 12% menos de fricción. La crueldad del imperio es tal que la supervivencia de la especie a menudo se confunde con la alimentación de sus parásitos. Elías descubrió que la comida que les daban a los trabajadores, esas barras de pasta grisácea que todos consumían mecánicamente, había cambiado de sabor en los últimos meses. Ya no sabía solo a cartón y productos químicos. Tenía un regusto metálico, como si estuvieran masticando monedas viejas. No eran solo nutrientes, era un catalizador, un compuesto químico diseñado para debilitar la barrera entre la voluntad humana y la influencia de la disformidad. Estaban preparando el ganado para la transformación final. Elías sintió un picor en su propia garganta, una necesidad imperiosa de toser algo que no era moco, sino hilos de fibra. Se dio cuenta de que él también estaba infectado. Cada bocado de ración, cada bocanada de aire en la sala de máquinas 44 beta lo había estado convirtiendo en parte del ritual. La diferencia era su herramienta, esa llave de ajuste manual, ilegal por no haber sido bendecida por el Mechanicus, que guardaba en su cinturón. Al no tener un espíritu de máquina registrado, la herramienta no estaba conectada a la red lógica de la ciudad. Era un objeto muerto en un mundo de máquinas vivientes y corruptas. Era lo único que el crecimiento no podía sentir. ¿Cuánto pesa la vida de 10.000 millones de personas cuando el único que puede salvarlas es un hombre que ni siquiera sabe leer su propio nombre? Elías miró sus manos. Las cicatrices de las quemaduras químicas parecían brillar bajo la luz violeta que ahora emanaba de las paredes. La colmena Orestes era un organismo inmenso, una bestia de acero y carne que estaba a punto de despertar y devorar a sus propios hijos. El ritual estaba casi completo. La frecuencia del sonido del vacío, ese zumbido que hacía sangrar los ojos, estaba alcanzando su clímax. Elías sabía que no tenía tiempo para buscar ayuda, y aunque la tuviera, nadie le creería. Los santos y los héroes estaban en los tapices de las agujas superiores. Aquí abajo, solo había un conserje con una pierna coja y una llave inglesa oxidada. Capítulo 6. El sacrificio del peón. No hubo cánticos de batalla, solo el chirrido del metal oxidado contra el metal corrupto, mientras Elías Bane caminaba hacia el centro del infierno. La temperatura, en los niveles inferiores de la sala de máquinas 44 beta, había subido hasta niveles que habrían calcinado los pulmones de un hombre normal. Pero Elías ya no era un hombre normal. Su cuerpo, sostenido por la pura voluntad y la infección que intentaba reclamarlo, se movía a través del aire incandescente como una sombra entre las llamas. Al llegar a la cámara principal, se encontró con lo que quedaba de la inspectora Cray. Ya no era la burócrata fría de uniforme impecable. Se había convertido en una cosa, una amalgama de carne fundida y engranajes que colgaba del techo mediante cables que se hundían en su columna vertebral. Su ojo biónico, ahora una gema roja que palpitaba con una luz insana, giró hacia Elías. Ella no gritó. De su boca, que ahora era una abertura circular llena de dientes de acero, emanaba la frecuencia del vacío, un sonido que vibraba en los huesos de Elías y amenazaba con deshacer su estructura molecular. Elías no se detuvo. Sabía que no podía luchar contra ella, pero no necesitaba hacerlo. Su objetivo era el sistema, no el guardián. Sacó su herramienta de ajuste manual, aquella que su abuelo le había entregado antes de morir en un accidente de fundición.
Mientras el sistema digital de la colmena, infectado por la lógica rúnica, bloqueaba cualquier intento de apagado remoto, Elías se acercó a los reguladores térmicos manuales. Eran válvulas de seguridad analógicas, diseñadas para una era anterior a la automatización total, cubiertas por décadas de pintura y grasa. Con un esfuerzo que hizo que los tendones de sus brazos crujieran, Elías empezó a golpear las tuberías. No eran golpes desesperados, eran rítmicos. Tap, 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 tap. El código de mantenimiento antiguo, el lenguaje de los hombres que escuchan el metal. El sonido viajó por las tuberías, creando una contrafrecuencia física que empezó a chocar con el zumbido de la invocación. El aire alrededor de la inspectora Cray empezó a distorsionarse. El ritual necesitaba armonía, y Elías estaba introduciendo el caos de la imperfección humana. La cosa que fue Cray se lanzó hacia él, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados por la vibración que recorría el suelo. Elías esquivó un cable que intentaba empalarlo, y llegó a la válvula 7G. Ya no parecía una válvula. Era un corazón palpitante de metal y tejido orgánico, el nexo donde la infección se unía al núcleo de calor de la colmena. Estaba caliente, tan caliente que el aire a su alrededor brillaba. Elías sintió cómo su propia piel empezaba a ampollarse, cómo el sudor se evaporaba antes de salir de sus poros. Usó la llave de ajuste para bloquear el mecanismo de alivio de presión. Era un sabotaje manual que ningún servidor, programado para preservar la integridad de la máquina, podría haber concebido. Elías estaba forzando al núcleo a sobrecalentarse, no para destruir la colmena, sino para crear un pulso térmico que purgara la infección de los conductos. El metal de la llave empezó a ponerse al rojo vivo en sus manos. El olor a carne quemada llenó el aire, pero Elías no soltó el mango. Sus dedos se fusionaron con el metal de la herramienta, convirtiéndolo en parte de la máquina que estaba destruyendo. El clímax llegó con un sonido que no fue una explosión, sino un suspiro inmenso. El núcleo estalló en una luz blanca purificadora, una ola de calor sagrado que recorrió los conductos de ventilación como un incendio forestal. Las venas de carne se marchitaron, los cables con pulso se convirtieron en ceniza, y la frecuencia del vacío fue silenciada por el simple y honesto sonido de un motor funcionando correctamente. Por un segundo, antes de que el calor lo atomizara, Elías Vane sintió el aire puro. No sabía a cobre, ni a flores, ni a ozono, sabía a nada. Y en esa nada encontró la paz. Capítulo 7. El archivo de las sombras. A la mañana siguiente, el aire en la aguja 44 volvía a saber a aceite y ozono, el sabor bendito de la normalidad imperial. Los 10.000 millones de almas de la colmena Orestes se despertaron, se lavaron la cara con agua reciclada y se dirigieron a sus puestos de trabajo, ignorando que durante unos segundos, la noche anterior, el abismo les había devuelto la mirada. En las agujas superiores, los magos del Mechanicus revisaron sus tablas de datos y asintieron con satisfacción. Los informes indicaban un pico térmico menor, seguido de una limpieza automática de los conductos por sobrepresión. El sistema se había corregido a sí mismo. La eficiencia había vuelto a sus niveles óptimos. El informe oficial, redactado por un escriba que nunca había bajado del nivel 100, listó a Elías Vane como desaparecido en acto de negligencia. Se asumió que su ausencia se debía a un intento de deserción o a un accidente causado por su propia incompetencia al manejar maquinaria que superaba su comprensión. No hubo funeral, ni medallas, ni menciones en las letanías de los santos. Elías Vane fue borrado de los registros, un átomo insignificante que la maquinaria imperial procesó y desechó sin un segundo de duda. Pero en los estratos más profundos de los archivos, donde la luz de los procesadores es sustituida por el parpadeo de las velas de sebo, yo, el arquivista, encontré algo.
Semanas después del incidente, durante una inspección de rutina en un vertedero de chatarra del nivel 800, mis manos tropezaron con un objeto que no debería estar allí. Era una herramienta de ajuste manual, o lo que quedaba de ella. Estaba medio fundida, retorcida por un calor que habría derretido el adamantium, y en su superficie todavía se podían ver las marcas de unos dedos humanos que se habían aferrado a ella hasta el final. No la incluí en el inventario de restos recuperados. Si lo hubiera hecho, los magos la habrían destruido por ser un objeto no bendecido, una mancha en su perfección lógica. En lugar de eso, la guardé en mi escritorio. Cada vez que siento que el peso del imperio es demasiado grande, cada vez que la indiferencia de los gobernantes me hace dudar de la supervivencia de nuestra especie, toco ese metal frío y deforme. Me recuerda que el imperio no se sostiene sobre los hombros de los primarcas o de los grandes generales, sino sobre el sacrificio de hombres como Elías, que mueren en la oscuridad para que nosotros podamos seguir ignorando lo cerca que estamos del abismo. La vida en Orestes sigue su ciclo de miseria. Los hermanos del filtro tienen un nuevo conserje, un joven que no hace preguntas y que sigue los protocolos al pie de la letra. Nadie recuerda al hombre cojo que masticaba resina de sellado. Nadie sabe que su respiración, el simple acto de llenar sus pulmones hoy, es un regalo de alguien que fue atomizado en un núcleo de calor. El sacrificio anónimo es la forma más pura de lealtad, pero también es la prueba final de la crueldad de este imperio, que tanto amamos y tememos. ¿Crees que el sacrificio anónimo es la forma más pura de lealtad al emperador? ¿O es simplemente la prueba final de la crueldad de su imperio? En la inmensidad de la galaxia, hay millones de Elías Vane. Hombres y mujeres, cuyos nombres nunca serán pronunciados, pero cuyas manos callosas son lo único que separa a la humanidad de la extinción total. Mientras escuchas esto, en algún nivel profundo de alguna colmena olvidada, otro engranaje está a punto de romperse, y otro hombre sin importancia tendrá que decidir si vale la pena morir por un mundo que nunca sabrá que existió. La próxima vez que sientas una brisa de aire fresco en medio del hedor del metal, no des las gracias a los santos. Da las gracias a las sombras, porque en el imperio del hombre, la verdad no se escribe con tinta, sino con el sudor de los que no tienen voz, y el silencio es el único monumento que,